Muy buenos días amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos al avance de las obras del Santiago Bernabéu. Hoy es sábado 17 de diciembre, mi nombre es Edu y quiero que me acompañéis a dar la vuelta completa alrededor del estadio. Vamos a ver todos los cambios que se han ido produciendo durante estos últimos días y luego también accederemos al interior. Así que vamos a comenzar nuestro recorrido por el fondo norte, pulgares arriba, le vamos dando caña a esos me gusta. Podéis ver cómo la grúa LR frente a la Torre D está ubicada hacia el interior del estadio. También lo vamos a ver en la que está en Paseo de la Castellana, tenemos las dos trabajando en esas cerchas de la cubierta retráctil. Entiendo que en la colocación de esas articulaciones que hemos estado viendo en el vídeo de ayer, que también están colocando por la parte superior de las cerchas, no solo en esa parte inferior. Nos asomamos por aquí encima, vemos ahí la cabina. Sí que tenemos operario de grúa dentro. Fijaos ahí esa imagen hacia la parte más elevada. Ahora de momento todo esto de aquí despejado. Vamos a ir a esa zona del fondo norte. De momento estos días no vemos la llegada de nuevas piezas, pero sí que he visto imágenes de las instalaciones de Inversa en Fuenlabrada, donde sí que están ya desmontando la siguiente de las cerchas. Nos elevamos para disfrutar un poco las vistas de Rafael Salgado en el fondo norte, fachada general. Y por aquí abajo sí que hemos asistido a la retirada de bastantes escombros, bastante chatarra que se encontraba almacenada frente a estas puertas del fondo norte. Ahí podéis ver pues los poquitos escombros, los poquitos cascotes y la poquita chatarra que va quedando, que han ido retirando. Seguimos teniendo piezas ahí para ir ejecutando esas galerías del interior del fondo norte. Rafael Salgado, esta mañana tenéis un vídeo subido en el canal en el que se puede apreciar cómo están remodelando toda esa parte, palcos VIP del primer anfiteatro, galerías interiores, vomitorios, accesos. La verdad es que tremenda la transformación que se está llevando a cabo. De momento, aquí en el fondo norte, en esta zona donde tuvimos apostadas las cerchas que se han terminado izando hacia el interior del estadio, de momento soportes amarillos vacíos, balancín en tierra, plataformas elevadoras paradas, y allí a lo lejos, hacia la zona que nos vamos a dirigir ahora mismo, podemos ver cómo están trabajando en la configuración de esa séptima cercha que está en Paseo de la Castellana y que hemos ido viendo crecer a lo largo de la semana. Vamos a continuar, echamos un vistazo, eso sí, entre las lamas de la Torre C, a ver si tenemos alguna sorpresa en Paseo de la Castellana, y continuamos el recorrido. Hemos tenido un poco de mala suerte hoy, porque justo cuando llegaba estaban haciendo la parada para el desayuno, así que no sé yo si vamos a ver a muchos trabajando ahora mismo, pero tranquilos que hoy sábado se trabaja, Nos asomamos por encima de la valla, vemos el balancín, vemos ahí esos codos blancos que ahora os enfocaré más de cerca. Vimos cómo estuvieron trabajando en ellos. Tenemos cuidado que pasa ahora un camión muy cerquita de nosotros, este me ha pillado. Bueno, ahí vais viendo los codos y vamos a continuar nuestro recorrido alrededor del estadio, avanzando por Rafael Salgado y acercándonos a esta Torre C, que la verdad es que la fachada oeste durante esta última semana nos ha tenido bastante entretenidos. Ya sabéis que aquí tenemos estos tramos de los raíles que utilizaron para el izado de las cerchas. Vamos a ver si la retirada de este tramo medio obedece a que dentro de poco vamos a ver cómo llegan aquí camiones con más tramos de cercha y con esos carros mecanizados desde Fuenlabrada. Ahí atrás dejamos esa grúa LR, como os comentaba, hacia el interior del estadio, y aquí tenemos a la siguiente grúa también frente a la Torre C y también ubicada hacia la parte interior, y eso me lleva a pensar que seguramente estén instalando pues estos brazos articulados que ayer pensábamos que eran para instalarse en la parte inferior de la cercha que tenemos en Paseo de la Castellana, ahora mismo configurándose, y sin embargo lo que pudimos apreciar es que lo izaban hacia el interior del estadio. Ya sabéis que las cerchas en la parte superior llevan estas conexiones, a ver, ahí las tenemos, que ya están instaladas en la séptima cercha, esa de ahí, esta otra y también estas de aquí, y esos brazos articulados pues también unen entre sí a las cerchas de la cubierta retráctil todo ese conjunto de
de apertura y cierre pues va colocado en la parte superior. Frente a la torre C, ¿qué tenemos? Seguimos teniendo aquí las lamas almacenadas que siguen sin avanzar en esta parte de la torre C. Ya sabéis que durante estos últimos días hemos visto, y ahora lo vamos a analizar, cómo estaban realizando pues pequeños ajustes que creo que les están costando más de lo debido en una de las guías verticales. Aquí podéis ver cómo no se han colocado nuevas lamas para terminar de cubrir esa zona de la torre C, y ahora en cuanto avancemos un poquito más vamos a poder observar lo que va ocurriendo con esa costilla que tanta guerra está dando. Mirad, aquí un buen plano de la cercha de la cubierta retráctil ya con el carro mecanizado instalado. Tiene esos equipos, ese cuadro eléctrico en la parte inferior. En la parte superior no tiene esas perforaciones para poner ahí el tubo con el cual se inflan esas membranas que van a unir entre sí las cerchas. Y ahí a lo lejos me parece intuir que tenemos una plataforma elevadora, 2, y que están trabajando en la conexión final de ese carro mecanizado. Ya sabéis que el primero que se instaló con esta séptima cercha es el que tenemos aquí más cerca de nosotros, este de aquí. Terminamos el recorrido exterior por Rafael Salgado, por el fondo norte, dejamos esa fachada espectacular atrás, vemos los soportes amarillos, la fachada, la grúa en la parte superior. Estas son las piezas que tenemos ahora mismo almacenadas enfrente de la torre B, esas piezas blancas para formar esa estructura de visera que discurre por encima de la pasarela 330 grados. En este caso, un poquito más avanzada que lo que está en el fondo norte, porque si os fijáis han colocado las piezas necesarias para el apoyo de lamas en esa parte superior. Por aquí arriba es la zona que os decía ayer que había visto bastante movimiento. Podéis ver cómo sobresalen los paneles metálicos de esa parte final de la cubierta del Santiago Bernabéu en el córner noroeste. Por ahí van sobresaliendo por encima de los andamios. Esta parte que no ha avanzado tampoco, si os fijáis en la parte más elevada de las guías verticales, pues esta directamente no tiene ni siquiera colocadas las pestañitas, sí que podéis ver las perforaciones. Esta de aquí, pues parcialmente le han colocado algunas de esas pestañas. Y por aquí veis cómo sigue quedando todavía bastante trabajo por hacer antes de ver aparecer por ahí esas lamas que, como decíamos antes, se están almacenando aquí abajo, a los pies de la torre C. Están esperando el ok para poder proceder con su instalación. Por cierto, detrás vemos, que antes se me ha pasado, cómo están trabajando ahí en esos ascensores. Son ascensores nuevos, han colocado el segundo, veis dónde está el operario trabajando, está sobre el techo de uno de ellos, así que tenemos ascensores nuevos en esa esquina noroeste del Santiago Bernabéu. Vamos a seguir, vamos a asomarnos por encima de la valla. Bastante movimiento el que hemos tenido esta semana en el lateral oeste con la colocación de nuevas lamas. Y iba a decir buenas noticias, creo que no tenemos la pieza amarilla colocada ahí, pero sí. Lo que pasa es que lo vamos a ver ahora en cuanto sobrepasemos a esta grúa LR espectacular, que además tengo muchas ganas de entrar luego dentro del estadio y ver qué están haciendo. Bueno, nos asomamos por aquí arriba, vemos esa espectacular cercha de la cubierta retráctil. De momento la zona bastante tranquila en esta mañana de sábado 17 de diciembre. Vamos a seguir bajando, vamos a asomarnos también por encima de la valla por este lateral, vamos a ver los soportes amarillos, esas bases que hubo que picar y volver a reconstruir en esta zona más pegada hacia el Paseo de la Castellana, hacia la valla, porque ya sabéis que esos enormes contrapesos que estamos viendo ahora mismo ahí, pues al girar, al pivotar la grúa LR, golpeaban, no podían pasar por esa zona donde se encuentran ahora, así que hubo que demolerlo y hormigonar estas nuevas bases que estáis viendo ante vuestros ojos en la zona más pegada a la valla. Vamos a continuar bajando, vamos a echar un vistazo a ver cómo van esos trabajos en el carro mecanizado que da más hacia el fondo sur de esta séptima cercha. Estamos con muchas ganas de empezar a ver cómo empiezan a llegar estos tramos de las cerchas de la cubierta retráctil para seguir con su montaje aquí en el estadio. Y vamos, el tiempo ya empiezan a volar las semanas, ¿eh? Aquí, antes de que nos demos cuenta, ha vuelto el fútbol ya a finales de enero. Nada, aquí tenemos el carro mecanizado que da más hacia el fondo sur, ahí podéis ver los cilindros, ya sabéis que luego la cercha se eleva sobre ellos para ajustarse con la cubierta fija del estadio.
Ahí vais viendo la unión, cómo está preparada y cómo sigue faltando trabajo por hacer. En el vídeo de ayer sí que pudimos observar, fijaos, a ver si lo sacamos, cómo sí que estaban ya totalmente completadas pues esas juntas entre los tramos. Ahí veis los cubrejuntas con todos los tornillos colocados. Por cierto, chicos, muchas gracias a todos los que estáis apoyando al canal, entrando en la tienda online. Por aquí os saldrá el banner. De verdad que muchísimas gracias. Aprovechad ahora, antes de que empiece ya a petarse todo por las compras navideñas, y oye, podéis ayudar al canal comprando esas tazas, esas camisetas, y de paso pues tendréis unos regalos navideños muy originales para vuestra familia y amigos. Sobrepasamos ya la zona de las casetas, vestuarios del lateral oeste, y aquí, aunque no se aprecia, esta semana han avanzado mucho en la colocación de lamas en esta parte inferior. Un nuevo tramo más, unos cuantos sectores, creo que son 4, sí, correcto, son 4. Y aunque no se aprecie muy bien, tenemos buenas noticias, porque ayer estaban terminando de instalar estas piezas que van a lo largo de las guías verticales. Son las piezas necesarias para el apoyo de las lamas de fachada, ahí las tenéis. Y si os fijáis, las han colocado en bastantes puntos de estas guías verticales. Tan solo falta esta de aquí, que sí que cuenta con las pestañitas, así que es muy probable que durante el día de hoy veamos cómo esta guía vertical, esta costilla, pues empieza a completarse, y ya una vez estén todas las piezas puestas podrán avanzar de manera bastante rápida en la colocación de lamas en esta parte de Paseo de la Castellana. Nos asomamos por encima de la valla, fijaos por ahí detrás cómo se agolpan esos bastidores con las lamas ahí almacenadas, también esperando a seguir con su colocación. Algunas yo creo que son de aquella esquina, a ver si avanzo por aquí sin caernos. Son para continuar por allí, en la zona de la Torre C, y otras serán, evidentemente, para continuar por esta parte más elevada del lateral oeste. Vamos a seguir avanzando, vamos a ir hacia la Torre B, porque ayer, justo cuando salía, ya lo visteis los que seguís los vídeos a diario, había lamas de fachada, y me llamó bastante la atención. Que estuviesen almacenadas ahí. Vemos cómo va apareciendo, cómo va surgiendo esta esquina de la Torre B. Ahora nos asomaremos por encima de la valla para ver todas las piezas que se van almacenando, a ver si tenemos alguna que otra novedad. Ahí tenemos las imágenes de los montacargas, ya sabéis que son 2, a izquierda y a derecha, así que ese sector dudo mucho que se complete con lamas durante los próximos días. Pero esta esquina de aquí, yo creo que la próxima semana va a estar ya totalmente repleta de lamas. Avanzaron bastante ayer, Vamos a continuar, nos vamos a asomar por encima de la valla. Por aquí vamos viendo esas tuberías almacenadas que durante estos días pues no han dado muestras de desaparecer, así que siguen almacenadas aquí. Seguimos con muchísimo aislantes para la cubierta. Esa lana de roca también lo tenemos en esa otra parte, que lo veremos ahora detrás del damper. Y han debido volver a mover esa estantería con lamas de la fachada que estaban allí en el fondo sur. No sé si estará detrás de esa grúa de Aguilar que veíamos. Vamos a continuar. Nos asomamos por encima, vemos aquí las piezas blancas. Hoy bastante bien para analizarlas y verlas, porque durante los últimos días siempre hemos tenido por aquí camiones, se veían así un poquito a duras penas. Ahí veis los ganchos para esas lonas que se van a colocar y que no van a permitir que se vea pues la parte inferior de las estructuras de cubierta. Por ahí encima, en toda la planta inferior de la viga corona, podéis ver cómo tienen soldadas esas chapas, que yo entiendo que son temporales, que no es el acabado final ni mucho menos. También lo vais viendo ahí a lo lejos cómo se va extendiendo, lo vemos a duras penas con todo el entramado de la piel envolvente y la viga corona. Nos elevamos, echamos un vistazo por aquí arriba. Seguimos teniendo almacenadas estas piezas, que son las que os mostraba antes al final del recorrido del fondo norte. Recordad que los vídeos los tenéis divididos en capítulos para poder manejaros para adelante y para atrás y saber más o menos en qué zonas habéis visto cosas que queráis analizar más. Así que de esa manera, pues oye, los vídeos son más útiles para todos vosotros y perdéis menos tiempo buscando las cosas.
echamos un vistazo, la piel envolvente, simplemente espectacular esta esquina de la Torre B. Aislantes, sacos de cemento, escaleras, más lana de roca ahí almacenada junto a la base de la Torre B, todo el pasillo de Paseo de la Castellana, ahora mismo por repleto de grúas. Fijaos, ahí tienen esa pieza, entiendo que es para ir avanzando en la colocación a lo largo de la estructura metálica de la piel envolvente. No sé si hacia el fondo norte tenemos algo más, por allí hay plataformas elevadoras que comienzan a activarse después del desayuno. Justo hemos llegado en la hora de parada. Y mirad, ayer las veíamos y aquí tenemos estas lamas almacenadas, estaban justo detrás de la grúa de Aguilar, así que no han desaparecido, ¿eh? Siguen aquí. Echamos así un vistazo general a la zona, cámara para arriba. Terminamos el recorrido en el lateral oeste, echamos un vistazo a esa fachada de Paseo de la Castellana, que durante los próximos días seguro que nos deleita con avances importantes, terminando su instalación de lamas. Y ahora vamos a empezar el recorrido por el fondo sur. Sí, está aquí Roberto de Madrid 1902, que quiere mandaros un saludo de felices fiestas, y ahora ponemos rumbo hacia la zona de la tienda y la Torre A. Ya tenemos la entrada para el Tour del Bernabéu, así que ahora ya sí que sí, podemos empezar nuestro recorrido por Avenida de Concha Espina, ya sabéis, grúa del fondo sur, también trabajando hacia el interior en esa estructura de la visera del fondo sur que se completó hace algo más de una semana. Con el mal tiempo que estuvo haciendo en Madrid, estaban ahí con la cesta trabajando en altura, una auténtica barbaridad. Y así vamos dejando atrás la Torre B. Imagino que hoy en la zona de la Torre A nos vamos a encontrar pues una gran cantidad de lamas ya sin esos adhesivos protectores y con sus brillos finales. Por aquí detrás podéis ver todas las piezas que van a ir instaladas en la cubierta. Yo creo que son bajantes y canalones, que no canelones, para la recogida de aguas de esas cubiertas del Santiago Bernabéu. Por cierto, vamos a echar un vistazo aquí porque casi se me pasan. Aquí también tenemos ascensores nuevos, al igual que hemos visto en la otra línea de ascensores en el fondo norte. Aquí también los han cambiado con respecto a los que teníamos anteriormente. Estamos llegando a la zona de la tienda oficial. Ya sabéis que aquí se estaban realizando unos trabajos muy importantes a nivel estructural en esos refuerzos de los encepados de las costillas de hormigón. Así que vamos a asomarnos por encima de la valla. ¿Con quién nos vamos a asomar por encima de la valla? Pues con Roberto, porque me va acompañando hoy a la par, dando la vuelta y grabando su vídeo. Mirad, ayer veíamos justo cómo estaba esto totalmente encofrado, cómo se veían las armaduras. Y mirad aquí cómo ya está todo relleno, ya totalmente hormigonado. Todo este aumento de volumen que se produce para reforzar pues esa parte inferior de las costillas, su apoyo con el terreno en esos encepados. Destacar que esto se ha empleado prácticamente el mismo sistema de postesado que se hizo en la losa de hormigón de Sagrados Corazones. Y como ya sabéis, estos refuerzos se han ejecutado en la totalidad, o se están terminando de ejecutar también en la totalidad de los apoyos de las costillas de hormigón del Santiago Bernabéu. Tomamos una foto, por cierto, os tengo que subir también las de ayer al canal de Telegram. Ahí lo tenemos. Así que ya sabéis, para no perderos nada y poder descargar contenido exclusivo, os dejo en el comentario destacado del vídeo, os dejo ahí el enlace a Telegram para que podáis descargar esas fotitos. Echamos un vistazo general a la zona. Por aquí arriba volvemos a asomarnos y vamos a continuar nuestro camino hacia la Torre A y Sagrados Corazones. Vuelven a activarse plataformas elevadoras en esta esquina de la Torre A y mirad qué buen avance le han pegado a esta cara de la fachada, la que da hacia el fondo sur. Quedan muy poquitos adhesivos por retirar. Ahora nos alejaremos, veremos desde diferentes esquinas cómo va quedando la zona configurada. Y aquí que vuelven a retomarse esos trabajos para retirada de tierra del interior del estadio. Aquí podéis ver la excavadora y cómo siguen sacando. Imagino que luego cuando entremos veremos esa
esa cinta transportadora a pleno rendimiento. Este es el aspecto final que va cogiendo esta esquina, ya llegando a Sagrados Corazones por la avenida de Concha Espina. Ahí veis cómo se van retomando esos trabajos para seguir quitando esos adhesivos protectores. Por ahí dentro veíamos algún que otro destello de trabajos de soldadura que estén realizando. Por ahí tenéis esa línea de ascensor más próxima a la torre A. También tenemos ascensores en la parte de la izquierda. Y ahora lo que vamos a hacer es asomarnos ya por la plaza de Sagrados Corazones a ver cómo van esos trabajos de desmontaje de la grúa. Madre mía lo que estoy viendo, chicos, madre mía, qué barbaridad. Ahí tenéis, eso es lo que queda de la grúa torre que teníamos en Sagrados Corazones. Por ahí tenéis muchos tramos desmantelados y prácticamente ha desaparecido ya ante nuestros ojos. Vamos dejando atrás la fachada del fondo sur. Disfrutamos de esta torre A ya brillando por sí misma. Bastantes plataformas elevadoras activándose en esta parte del lateral este. Como veíamos en el vídeo de ayer, avances importantes los que se han ido produciendo en estas costillas del lateral este. Fijaos cómo han avanzado muchísimo en la colocación de esos elementos que sirven para en un futuro apoyar las lamas de fachada. Ahí lo vais viendo. Tenemos muchas costillas e incluso ya en algunas de ellas empiezan a extenderse esas piezas en la parte superior a partir de esas zonas en las que se produce el cambio de ángulo. Ahí lo podéis ir viendo. Así que son muy buenas noticias porque creo que el estadio se está preparando para una instalación de lamas, os diría que masiva, porque es que estamos viendo trabajos muy importantes en el lateral oeste y en este lateral este, que es la zona que más faltaba por ir cubriéndose y demás. Entre el vídeo de ayer y el vídeo de hoy vamos a ver grandes avances tanto en esta zona de aquí como también en la de la zona más próxima al acceso del Tour del Bernabéu, que es que de hecho si acercamos desde aquí, en aquellas guías verticales se ven ya esas piezas para el apoyo, incluso también en la parte superior si subimos por ahí, aunque luego lo vamos a ver mucho mejor, de manera mucho más clara, pero creo que se viene algo gordo en el lateral este. Echamos vistazo, tramos de escaleras, ahí podéis ver la colocación de los peldaños sobre la estructura metálica, avanzando muchísimo en ese acabado final de esos tramos de escaleras, siguen ganando metros de altura hasta esa parte superior y el tramo justo de encima también que se va preparando y como tienen por ahí detrás esos tramos de escalones también listos para proceder a su instalación dentro de muy poquito. Pero sin lugar a dudas, fijaos ya cómo va quedando despejada esta zona de Sagrados Corazones. Es que ahí solo podemos ver ya ese tramo de la grúa torre, ese tramo blanco que asoma, este de aquí. Evidentemente tiene todavía más metros hacia abajo, porque ya sabéis, como os he dicho en vídeos anteriores, que llega hasta la planta -4 del parking subterráneo. Pero vaya arreón, vaya meneo le han metido en tan solo un día. Así luce el Bernabéu desde esta plaza de Sagrados Corazones. Enseguida vamos a comenzar pues nuestro ascenso por Padre Damián para subir al lateral este. Y vais viendo pues bueno, todos esos trabajos que se van realizando a lo largo del nuevo edificio. Ya sabéis que en los tramos de escaleras que dan hacia el fondo norte, con esas piezas blancas, ahora lo veremos, pero van avanzando con la colocación de los soportes para las barandillas y creo que también ayer por la tarde a última hora se pusieron ya a soldar paneles. Mirad, ahí están retirando esos adhesivos cazados. Venga, vamos a continuar, vamos a asomarnos por encima de la valla. Como podéis ver, muchísimos escombros todavía por retirarse, muchísimas piezas almacenadas. Ha desaparecido todo ese lote, no, creo que está aquí atrás justo, el lote del mallazo de reparto. Aquí está, sí, que ya sabéis que eso creo que va dirigido a los trabajos que están desarrollando en altura, en esa pasarela 360 grados, que durante esta semana han avanzado un pequeño tramo, pero se han vuelto a detener ahí. Y por debajo vais viendo cómo tenemos plataformas elevadoras. Ya sabéis que eso son buenas noticias, porque van preparando el camino para seguir avanzando con esa pasarela a 360 grados. Vamos a asomarnos, vamos a bajar por aquí. Podéis ver cómo tienen ahí el tramo que asoma todavía de la grúa torre de Sagrados Corazones,
Veremos si termina desapareciendo durante el día de hoy. Y por ahí detrás podemos observar cómo tienen pues distintos tramos. El cuerpo de la grúa lo tienen ahí tumbado y lo irán desmontando y se irán llevando las piezas del Santiago Bernabéu. Que mirad, lo tienen todo por allí detrás. Por ahí podéis ver las piezas blancas. Mirad, ahí saltan chispas en esa parte superior. Se va activando la plataforma elevadora y ahí van avanzando con la colocación de los paneles de barandillas en esta parte más cercana al fondo sur, pero donde vamos a ver importantes avances va a ser en la zona próxima al acceso al Tour del Bernabéu. Y mirad cómo se ve el brillo de las lámparas que van cuidando del césped, rebotando ahí en las distintas piezas de la estructura, ¿eh? Eso ya para ir abriendo apetito con lo que nos vamos a encontrar en el interior. Bueno, iba a decir que el juego con los tramos de la grúa torre tal, no sé qué, claro, tenemos uno aquí delante de nuestras narices, no me había dado cuenta, aquí lo tienen. Seguimos subiendo por el lateral este, madre mía, qué imagen más bonita vamos a tener aquí. Cuando coloquen las lamas, voy a volver a sacaros otro plano de toda esa zona. Fijaos cómo tienen colocadas las piezas para el apoyo de las lamas de fachada. Y ahora ya sin el estorbo, por así decirlo, visual de esa grúa torre, que ya es historia y que se está desmontando también en esta zona cercana a la mitad del nuevo edificio. Venga, un saludo ahí. Cómo me gusta ver ahí a los fanáticos del Real Madrid saludando en los vídeos. Bueno, continuamos, seguimos subiendo. Fijaos aquí todas las piezas desmontadas que tienen en el suelo. Aquí están y aquí tenemos la parte de la grúa torre. Vamos a subir también a ver si nos estamos perdiendo algo en la parte superior. Como ya sabéis, esta semana han avanzado solo este pequeño tramo de aquí, pequeño entre comillas, tampoco sé la profundidad que tiene hacia el interior del estadio, pero ahí están avanzando y preparando el terreno para que la próxima semana pues esa pasarela 360 grados siga avanzando a lo largo de los cordones inferiores de la viga corona en dirección hacia la torre D. Aquí podéis ver, detrás de la valla se puede intuir todas esas piezas blancas, cómo las van desmontando, cómo van desmenuzando estos grandes tramos de la grúa torre. Fijaos el lateral este, ya no hay ni rastro de ello. Y allí más chispas, son las de antes, en la zona de los paneles de barandillas. Nos vamos aproximando ya a la puerta 59, por donde se accede al Tour del Bernabéu. Fijaos aquí, es que prácticamente ya todas las guías verticales a partir de esta, de aquí, hacia la derecha, hacia la zona de la torre D, tienen ya todas instaladas las guías verticales. Bueno, falta esta de aquí, que cada X parece que van dejando una para dejar un hueco. Esta de aquí no las tiene, pero es la única. El resto, muy buenos avances los que se han ido produciendo. Y fijaos ahí arriba también, como os lo comentaba, ayer veíamos los soportes en el vídeo y hoy ya vemos los paneles colocados, además en un buen tramo de zonas. Ahí tenéis la zona de descansillo, la zona de escaleras que va subiendo, descansillo, tramo de subida, también descansillo ahí, y por ahí detrás vais viendo cómo tienen bastantes paneles almacenados y cómo siguen haciendo trabajos de soldadura para ir avanzando en la colocación de estos elementos del estadio. La verdad es que un buen avance con respecto al día de ayer. Nos vamos aproximando ya al final del recorrido. Fijaos aquí abajo, con esta plataforma elevadora, están colocando esos tirantes. Sí que lo vemos ya en otros sectores, como este de aquí, ahí lo podéis ver. Y aquí van a proceder con la colocación pues de un nuevo tirante. Ahí veis cómo lo va enganchando en las plaquitas metálicas que están en las esquinas, que vais a ver mejor. Bueno, ahí veis ese justo donde conecta, y aquí pues un sector que todavía no cuenta con esos tensores. Abrimos, disfrutamos de la esquina de la torre D, grúa LR trabajando en el interior, y lo vamos a ver ahora en cuanto accedamos. Vamos a echar un último vistazo a esta esquina del cruce del Padre Damián con Rafael Salgado, que siempre nos regala imágenes espectaculares. Final del recorrido exterior, imagen del fondo norte, imagen de la torre D, el lateral este, que dentro de muy poquito
esas guías verticales, ese esqueleto que vemos cuando miramos hacia Sagrados Corazones va a desaparecer y va a empezar a dejarnos un efecto bastante bonito con esta esquina de la Torre D y con el fondo norte prácticamente terminados. Así que venga, pulgares arriba que nos vamos al interior del Santiago Bernabéu. Y ya estamos, amigos, interior del Santiago Bernabéu, siguiendo los últimos avances en la remodelación de la casa de todos los madridistas. Recuerda, para no perderte absolutamente nada, suscríbete, activa las notificaciones, vete dejando un buen me gusta como te pedí antes. Recuerda también, te dejo por aquí redes sociales y también recuerda que los productos que salen anunciados en la parte inferior de los vídeos son de la tienda oficial del canal, así que aprovecha estas navidades para regalar madridismo. Bueno, echamos un vistazo, vamos a ver todos los trabajos que se están desarrollando en el interior. Fijaos ahí, plataforma del fondo sur, retirando tierra. Parece ser que está saliendo un nuevo contenedor. Esta vez sí lo cazamos. Está saliendo del interior del hipogeo, no del córner. Ahí lo podéis ver. En los vídeos que he ido subiendo esta semana del hipogeo, de las galerías y demás, podéis comprobar cómo se sigue excavando, cómo se siguen sacando espacios, reorganizando. Es una auténtica maravilla todo lo que se está haciendo. Ahí teníamos esos trabajos. Tenemos una buena parte de la mitad sur del terreno de juego, la tenemos cubierta por los plásticos, por esas mantas, cuidando el estado del terreno de juego. Sigue habiendo muchas críticas en los comentarios hacia el césped. Yo sinceramente, y os lo digo de verdad, que aquí no se ve tan mal. No se ve tan mal. Le ha estado cayendo muchísima agua, pero ya sabéis que es normal que no se vea tan mal ahora porque llevamos un mes sin jugar sobre él. Faltaría más que no lo hubiesen podido recuperar, que luego la prueba de fuego vendrá a finales de mes, cuando vuelva a jugarse al fútbol sobre el césped del Bernabéu. Abrimos el gran angular, vamos a ver cubierta del lateral oeste, porque tenemos buenas noticias. Durante las últimas semanas hemos estado siguiendo, las 2 últimas semanas hemos estado siguiendo cómo se ha ido oscureciendo toda esa zona de la cubierta oeste. Eso lo que significaba es que estaban colocando esos aislantes, esa lana de roca en esa cubierta oeste del Bernabéu. Ahí veis cómo van atravesando la luz los paneles microperforados, pero hoy llegamos a esa zona en la que podemos observar cómo vuelve a oscurecerse, así que están avanzando en la colocación de esos aislantes en esos tramos que ya se van acercando hacia las zonas del fondo norte, así que son muy buenas noticias. Como veíamos antes, tenemos las grúas LR trabajando hacia el interior del estadio. Tenemos esta de aquí que nos cae por ahí detrás el gancho, uno de los ganchos. Fijaos ahí, si vamos a la pluma y bajamos hacia la parte inferior, seguimos el cable y se pierde por detrás de las cerchas. Si miramos por la parte posterior podéis ver ligeramente cómo ahí han colocado esos brazos que van en la parte superior uniendo las cerchas. Tenemos también los brazos, las articulaciones que van en la parte inferior y que con respecto a esas articulaciones están realizando las conexiones con esta cesta de aquí, que sería la grúa LR que tenemos ubicada frente a la Torre D. Ahí veis las conexiones, cómo lo van preparando, cómo van a enlazarlas y poquito a poco cómo van avanzando en esos trabajos. Parece ser que se van centrando más en lo que da hacia el lateral este que en lo que da hacia el lateral oeste, que como podéis ver en la parte inferior, de momento ahí no tenemos grandes avances. Vamos a echar un vistazo a la zona de palcos. Ya sabéis, vamos a recorrer las galerías, primer y segundo anfiteatro. Aquí arriba estamos asistiendo a esos últimos trabajos bajo las gradas del tercer anfiteatro. Ahí tenemos esos andamios que les queda bastante poco, porque dentro de poco lo desmontarán. Allí veo que queda otro más de manera así suelta, aislada, y dentro de poco veremos cómo se lo llevan hacia esta parte del lateral oeste. Ahí lo tenemos, e irán avanzando por el fondo norte. Por cierto, tenemos trabajos importantes en la grada de Paseo de la Castellana. Ayer comentábamos que tenían la zona vallada, en esa zona donde habían retirado asientos, y me da la sensación de que ahí están abriendo un nuevo vomitorio para el segundo anfiteatro. Coincide además también, estará alineado con este que estáis viendo aquí en la parte inferior, y creo que se mantendrán. No sé si habrá que hacer algún tipo de ampliación, creo que se mantendrán estos de aquí. ¿Recordáis estos accesos? Ahí hace bastante tiempo teníamos ubicado el mirador del Tour del Bernabéu,
y también en el córner opuesto, en el córner del fondo norte, que queda ahora mismo ese acceso, ese vomitorio, queda justo cubierto por las estructuras de andamios. Vamos a volver, vamos a echar un vistazo. Mientras tanto, ya sabéis, eso que comentamos siempre, solo va a haber un anillo LED ubicado en esta zona donde pone Real Madrid y el escudito con las lonas blancas y azules. Se instalará a finales de este verano, o está previsto que se instale a finales de este verano de 2023, así que de momento toca seguir esperando. Echamos vistazo al segundo anfiteatro, los palcos. Ya sabéis, retiraron los asientos blancos. Tenemos colocadas ya esas mamparas en la parte frontal de todos los palcos, llegando ya hacia el córner del lateral oeste. Allá a lo lejos también lo podemos ver, protegidas con plásticos. Y vamos a echar un vistazo a ver cómo van esos mismos trabajos, pero en el fondo norte. Sabéis que durante las últimas semanas, durante el último mes, sí que hemos visto avances importantes en todo ese anillo de palcos VIP del segundo anfiteatro. Cómo se van terminando esos espacios interiores. Y vamos siguiendo toda la zona. Llegamos a la zona de tiro de cámara, esos nuevos tiros de cámara ubicados en el fondo norte y sur durante esta temporada. Y ahí podéis ver pues las cuadrillas de trabajadores que se afanan en tratar de dejar totalmente ejecutados esos espacios para la vuelta del fútbol tras el Mundial de Qatar, que por fin va a terminar ya este fin de semana. Vemos trabajos en las esquinas, esa visera de los palcos VIP del primer anfiteatro con todos los puntales, todos los paneles de encofrado. También vemos esos mismos trabajos en esta esquina del fondo sur. Y tenemos todo apuntaladito. Luego veremos también los avances que se van produciendo en la grada del lateral este cuando avancemos un poco más. Grada abatible del lateral este abierta, ya sabéis, en el fondo sur, aunque ahora lo comentaré cuando vayamos andando hacia el córner. Va a haber una grada desmontable, o esa es la idea que tiene el club, y no va a ser similar a esta de aquí. Por cierto, hay un vídeo muy interesante de una youtuber que se llama Ter creo que es en el Teatro Real en Madrid, en el que se muestra el sistema que se ha empleado para la apertura y cierre de la grada, que se llama sistema Spiralift. Abrimos el gran angular y ¡oh sorpresa! Lo que tenemos ahí arriba, mirad lo que están metiendo, esos brazos articulados que ya vimos también en el día de ayer, lo veíamos desde el exterior. Ya sabéis que hay que quedarse hasta el final en los vídeos, ahí lo tenéis, y estos son los que están colocando en la parte superior de las cerchas de la cubierta retráctil. Ahí ya tenemos uno de ellos instalado, aunque no se aprecia muy bien, sí que se puede ver entre las dos cerchas un poco, y ese que están izando me da a mí que va a ir instalado en esta posición, porque por ahí detrás podéis ver a un operario y creo que están preparando pues esa parte superior de las cerchas para recepcionar esos nuevos elementos. Aprovechando que ya estamos ahí arriba, vamos a echar un vistazo rápido. Palcos del tercer y cuarto anfiteatro, palcos triangulares, aparentemente ningún avance así rápido. Ya sabéis, las escaleras se mantienen porque si no, no se podría dar acceso de evacuación y de acceso a ese cuarto anfiteatro, por eso hay que mantener esas escaleras. Las estructuras metálicas que veis en el frontal van a servir para disimular estéticamente esas escaleras. En la parte superior del córner suroeste vemos cómo tenemos esos plásticos ahí extendidos. Deben estar haciendo trabajos de soldadura en la parte superior de la cubierta y se habrán puesto para proteger. También vemos cómo cuelgan por esa zona del lateral oeste. Y vamos a bajar ahora a la parte inferior, palcos triangulares del tercer anfiteatro, totalmente desmantelados. Lo llevamos viendo desde hace tiempo. Ya se terminó con el enfoscado de esa especie de terrazas que habrá en el frontal de esos palcos, al igual que los del tercer anfiteatro de los fondos, para colocar los asientos y que el público esté integrado en el ambiente del estadio, que vean los videomarcadores, que vean absolutamente todo. En la parte más elevada vamos a subir un pelín y vamos a ver esos avances en esos nuevos vomitorios. Y ya sabéis que esta zona del cuarto anfiteatro a mí me tiene bastante en ascuas. Tengo muchas ganas de ver cómo va terminando
de organizarse todos los sectores, los vomitorios, esas escaleras que aparecieron, y ver la utilidad de las plataformas, de las estructuras metálicas y las plataformas que se van a generar en la parte posterior a esos sectores. Imagen general mientras seguimos avanzando por las gradas del lateral este en dirección hacia el fondo sur. Fijaos ahí el estado del terreno de juego. ¿Sabéis? Seguimos tomando imágenes para el archivo y analizar en unos días la evolución durante el último mes del terreno de juego. Tened en cuenta que aquí al césped le ha caído durante las últimas 2 semanas una cantidad de lluvia espectacular. De momento el drenaje parece ser que ha funcionado. Ahora ya sabéis lo que toca, esperar a ver si esto ha enraizado bien y si tiene resistencia para aguantar el calendario exigente de partidos que tendremos sobre todo a partir de febrero, porque en enero volvemos el día 29, si no hay Copa del Rey un par de días antes, y después será muy importante ver cómo aguanta, sobre todo tras el Mundial de Clubes que se disputará al final del 1 al 11 de febrero en Marruecos. Así que parece ser que el partido frente al Valencia del día 2 también va a volver a tener que aplazarse. Continuamos nuestro avance, nos vamos aproximando a ese córner sureste, ya sabéis, grada abatible en el lateral este, ya ejecutada desde hace tiempo. Grada desmontable en el fondo sur, no sabemos todavía nada de sus características. Ojo allí, cómo están saltando chispas porque están cortando, pues entiendo que piezas de hierro, acero, lo que sea, de la estructura del estadio, en esos trabajos para abrir lo que creemos que es un nuevo vomitorio en el lateral oeste. Por cierto, en la parte trasera no lo he comentado, pero también veis cómo se ven muchísimas piezas metálicas. Entiendo que para la colocación de los paneles de pladur y la reorganización de todo ese segundo anillo de palcos VIP en el segundo anfiteatro. Venga, vamos a continuar. Imagen hacia la parte superior, por cierto, que no había comentado nada antes. Fuera en el exterior sí, por ahí tenemos trabajando la cesta, trabajos en esas uniones de la visera. Por cierto, buenas noticias porque veo que empiezan a colocar por aquí esas mallas azules anticaídas, así que puede que dentro de muy poquito también en esta zona del córner sureste, al igual que en el córner suroeste, empiezan a aparecer, así que puede ser que muy pronto veamos cómo van avanzando en la colocación de esos paneles para la visera del fondo sur. Por cierto, una cosa muy interesante que no he comentado en los vídeos, fijaos lo que se está instalando en la parte inferior del tercer anfiteatro. A ver si en los comentarios sabéis decirme para qué es eso que se está instalando, cuál es la función que tiene, porque si os fijáis, esa especie de tiras negras se van instalando a lo largo de toda esa parte inferior del tercer anfiteatro. Y llegamos al fondo sur, echamos un vistazo a cómo ha quedado finalmente hormigonada toda esa zona del túnel logístico, las armaduras en espera para en un futuro terminar de ejecutar pues la parte superior, el techo. Ya han retirado los paneles de encofrado, parece ser que están retirando también esos andamios, todo ese montículo de tierra que se va almacenando aquí en el fondo sur a la espera de seguir saliendo en pequeñas cantidades por esa cinta transportadora que ahora mismo no está funcionando. Disfrutamos, vamos a ir echando pues una imagen desde otra posición diferente de todos esos trabajos que se van haciendo. Aquí sí que se puede ver esa pieza que van a instalar en el siguiente tramo. Fijaos ahí como sí que se ven esos brazos articulados que se comenzaron a instalar en el día de ayer. Si abrimos un poquito el zoom y subimos, ahí lo tenemos. Esa pieza va a ir ubicada ahí donde la están esperando. Ahí tenemos un par de operarios, cada uno en una cercha. Vistas espectaculares del interior del estadio, y ahí podéis ver cómo van terminando de hacer esa unión entre los brazos articulados de los cordones inferiores de esas cerchas.
Abrimos un poquito más, volvemos a echar un vistazo a la cubierta oeste, que además da la sensación de que por detrás tienen bastante material preparado para extenderlo y seguramente mañana esperemos que cuando vengamos a grabar, ya sabéis, todos los días un vídeo sobre el avance de las obras y luego así contenido especial analizando distintas situaciones. Esperemos que mañana veamos cómo esa zona se encuentra totalmente cubierta. Y vamos a ir a la zona del lateral este para que veáis, entre comillas, las puertas que han abierto a través de las vallas blancas. Ahí lo podéis ver. Espero, bueno, todavía nos falta ver un plano de esto desde alguna posición frontal. Las vallas blancas pues evitan bastante que podamos ver cómo se van reorganizando los sectores, pero aquí hay unos sectores minúsculos, realmente feos, que estoy pues pidiendo que por favor hayan desaparecido. Ahí vemos todo ese tramo, los sectores reorganizados, y por arriba vemos cómo se van extendiendo esos trabajos para el hormigonado de la parte superior de las viseras de los palcos VIP del primer anfiteatro. Lateral este, prioridad absoluta del club, tratar de llevarse la zona de prensa antigua a su nueva ubicación. Vemos bastantes trabajos en la zona. Retirar esos toldos blancos ayudaría a habilitar nuevos sectores que llevan más de un año inhabilitados en la parte trasera por reducción de visibilidad. Pero ya veis también la nueva zona de prensa, que es toda esa parte que está cubierta ahora mismo por andamios bajo las gradas del tercer anfiteatro, bajo las gradas del nuevo cuarto anfiteatro, perdón. De momento no vemos grandes avances, ¿eh? Aquí me da a mí que vamos a tardar un poquito más. Echamos un ojo a la parte superior de la torre D, vemos allí operarios trabajando en esos andamios. La estructura blanca es por donde tiene que ir apoyando la pasarela 360 grados, que esperemos dentro de poco pues verla aparecer ya a partir de este punto más o menos. Y es que todavía está parada en esa zona del lateral este, en la parte casi central del nuevo edificio de Padre Damián. De nuevo, vistazo al terreno de juego. Vamos a acercar el zoom para seguir guardando imágenes para ese análisis del césped que habrá en el canal durante la próxima semana. Dejadme en los comentarios también vuestras propuestas de qué zonas queréis ver, qué zonas queréis que analicemos. Echar un poquito la vista atrás y ver cómo ha ido cambiando. El otro día leí que no se habían producido avances durante el Mundial, pero que yo creo que eso también es llevado un poquito al seguimiento diario todos los días. Los avances parecen menores, pero si echas la vista atrás un mes, tenéis la lista de reproducción para echar un vistazo atrás, a ver cómo se encontraba esto hace un mes, y veréis cómo sí que se han producido avances muy importantes en el estadio. Estoy esperando a ver si terminan de colocar también el brazo en la parte superior, a ver si vemos la maniobra. Mientras tanto nos fijamos en la parte inferior. No terminan de bajarlo, están ahí. A ver si se animan a bajarlo ya. Tenemos bastante movimiento hoy en toda esa grada de Padre Damián en el lateral este. Por cierto, estoy viendo aquí, ahí sí que se ven los peldaños nuevos que habían hecho, pero no os da la sensación de que en esa zona donde el otro día estaban probando los pasamanos y que decíamos que qué guay que estaban haciendo los agujeros, yo creo que ahí lo que han hecho ha sido retirarlos. Han picado y han vuelto a quitar los peldaños del sector de ahí. Donde tenemos esa puerta, fijaos en la parte de la derecha que sí que se ven los peldaños nuevos. Tengo esa sensación, no sé qué ha podido pasar. Ya baja, chicos, ya baja, chicos. Vamos a vivir la maniobra de colocación de estos brazos articulados que van en la parte superior de las cerchas. Recordad, tenéis los vídeos divididos en capítulos. Si vais abajo a la línea que va avanzando de color rojo, ahí tenéis los capítulos divididos por fondo norte, lateral oeste, fondo sur, lateral este y el interior. Y así de esa manera pues podéis buscar cosas que os hayan pasado antes, que queréis volver atrás para revisarlo. Y creo que puede ser bastante interesante para que los vídeos os resulten todavía más útiles. Y por cierto, muy interesante, y os lo recomiendo de verdad, el vídeo que os he subido esta mañana con imágenes del fondo norte, de las galerías interiores. Es una absoluta barbaridad todo lo que se está haciendo a nivel de primer anfiteatro, tribuna, los palcos VIP. De verdad, echadle un vistazo porque es una absoluta pasada
cómo se encuentra esa zona del estadio. Volvemos a la parte superior, echamos un vistazo, venga, nos acercamos. Seguimos esa pieza en su recorrido final, aproximándose a esa parte superior de las cerchas de la cubierta retráctil. Por cierto, el lateral este, que es con diferencia la cubierta que va más atrasada, porque falta por colocar en todo este cierre de aquí los paneles microperforados que ya están instalados en toda la cubierta del estadio, salvo en la visera del fondo sur y en esta parte del lateral este. Venga, volvemos, que ya se están aproximando. Así va saliendo tierra del interior del estadio también, con estos mini dumper. Ahí está, chicos, ya la tenemos, está muy cerquita. Ahí lo tenemos, pieza recepcionada, ya la están tocando, ahí está, se produce contacto físico. La van orientando. Parece que voy al revés que las que tenemos ahí, ¿no? Que va el pico, van a ir apuntándose entre sí los vértices. Y nada más, amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabes, déjame un buen me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte absolutamente nada. Estamos ya en la recta final de la remodelación del Santiago Bernabéu. Tendrás vídeos, tendrás directos, tendrás mucho contenido enlazado aquí al final para seguir aprendiendo y analizando todo lo que está ocurriendo con una enorme comunidad de madridistas. Nos vemos muy pronto, amigos. Un saludo y a la Madrid. Chao, chao.